Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, volvemos en este domingo 10 de octubre para dar continuidad a nuestro estudio de la palabra del Señor. En los últimos meses habíamos venido dando revisión de todo lo que Santiago nos enseñaba a través de su epístola a la Iglesia cristiana, en la cual pudimos aprender una serie de elementos doctrinales de suma importancia y sobre todo que fuimos confrontados con nuestra propia concepción, en muchos casos, de cómo estamos viviendo realmente la vida cristiana. En este domingo entonces vamos a iniciar una nueva serie para poder descubrir cuáles son esas bendiciones que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Voy a darles un pequeño adelanto y es que nos vamos a mantener en el Nuevo Testamento, aunque en esta ocasión vamos a tomar una de las epístolas del apóstol Pablo a una de las iglesias de la época en la que el escritor bíblico se encontraba en una situación bastante complicada. Pero para poder dar paso al estudio mismo del libro que iniciamos, hemos de tomar un momento para hacer oración y para reflexionar algunos detalles que normalmente solemos pasar por alto cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Siempre que se inicia una nueva serie de estudio bíblico, debemos hacerlo con un corazón reflexivo, con un corazón entregado a entender profundamente cuáles son esas lecciones de vida que el Señor tiene para nosotros. La palabra de Dios absolutamente siempre deja una enseñanza y siempre es una enseñanza de carácter práctico. El Señor en ningún momento nos va a poner un estudio que no nos deje nada realmente para la vida. Y es por eso que siempre tenemos que estar listos, preparados para comprender cuál es ese aporte del Señor para nuestras vidas. Le pido entonces que ponga en oración este momento de estudio bíblico y que le pida al Señor que le dé sabiduría, que le abra la comprensión y la voluntad de aprender acerca de nuestro Señor. Y es así entonces como les presento el nuevo estudio bíblico que vamos a iniciar este día. Vamos a estar en una de las epístolas de Pablo a las iglesias, muy puntualmente en la epístola de los Filipenses. Una epístola conocida por ser una de las cartas felices de Pablo. Ya vamos a explicar por qué motivo se trata de una de las cartas felices. Y siendo una de estas cartas que nos va a dejar un gran cúmulo de enseñanzas prácticas para nuestra vida y muy particularmente dirigida para aquellos cristianos que ya tenemos algún tiempo estando en el camino del Señor y para aquellos que están iniciando podrán tomar lección de cómo Pablo va a moldear a una iglesia que pues reconocida como una buena iglesia, como una iglesia llena de personas que realmente amaban al Señor. Vamos entonces a dar una introducción acerca de cuál es el contexto en el cual se escribe la epístola a los Filipenses. Como decíamos, el autor es el apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo que se había dedicado en su vida pasada, digamos, antes de encontrar al Señor y que el Señor le transformase, se había dedicado precisamente a perseguir a la iglesia cristiana. Era uno de los enemigos más profusos del Evangelio, persiguiéndolo con saña al servicio del Imperio Romano. Saulo, como se llamaba en aquel momento, tenía una misión de persecución muy grave, hasta que el Señor lo confronta en el camino, le detiene, le quita la vista y le pregunta ¿por qué me persigues? De ahí en adelante, Saulo va a tener una transformación, incluso su nombre mismo cambia a Pablo. Y Pablo, entonces, como apóstol de Jesucristo, va a predicar el Evangelio, pues de manera muy profusa. De hecho, tiene un espíritu misionero muy grande y que va a ir fundando iglesias y tiene una característica muy interesante. Y es que Pablo no solo funda las iglesias, sino que también le da un seguimiento a través de correspondencia
para poder sostener el evangelio que estaba en ese momento naciendo. Y de esta epístola hay un detallito que es interesante de reflexionar, porque resulta que existe un aparente coautor, y lo pongo así entre signos de interrogación, porque pues no es más que un coautor aparente. Ciertamente Pablo inicia su epístola mencionando que está él y Timoteo. ¿Y por qué está ahí Timoteo? Bueno, lo que pasa es que Pablo se encuentra en una situación muy comprometedora, que luego la vamos a discutir, pero además Pablo ya es una persona que tiene una edad, y algunas versiones no bíblicas, estamos hablando de historiadores seculares, mencionan que Pablo ya tenía problemas de visión y que realmente él pues materializó la carta a través de la escritura de su discípulo Timoteo. En realidad es muy controvertido el hecho de que mencione a ambos como remitentes de la carta, aunque por el estudio mismo de la redacción, del orden de ideas y de la estructura teológica de la carta, pues ciertamente se intuye que el autor intelectual es meramente Pablo, y que Timoteo, que era un jovencito, apenas habrá servido como un escribano. ¿Cuándo es escrita la epístola a los filipenses? Bueno, la datación de la epístola está situada entre el año 54 y el año 61 después de Cristo. Estamos hablando entonces de que la carta pudo haber sido escrita aproximadamente entre 20 y 30 años después de que Jesús había ascendido al cielo. Esto es muy importante porque esto demuestra que existían testigos vivos de todo lo que Jesús había realizado. Y es muy importante también comprender esta situación porque la historicidad de la palabra del Señor está respaldada sobre los testigos que los mismos historiadores han ido designando como criterio de cientificidad histórica para la palabra del Señor. Y esta carta fue escrita en Roma, en la capital del imperio. Y usted dirá, bueno, ¿qué estaba haciendo Pablo en Roma? Pues resulta que Pablo no estaba ahí en realidad por su voluntad. Pablo viene arrastrando una serie de conflictos con el imperio que le han llevado de manera obligada a la capital para rendir audiencia ante la justicia imperial por una serie de delitos que se le imputaba, y que ya en otras series hemos venido estudiando la historia de cómo llega Pablo hasta esta situación. Ahora, ¿cómo estaba Pablo puntualmente? Pues estaba preso en la capital del imperio. Muchos han dicho que esta es una carta feliz, porque parece que Pablo está de muy buen humor cuando le escribe, se deshace en elogios y empieza a decir muchas cosas muy bonitas a la iglesia a la cual tiene por destinataria de la carta. En realidad influyen mucho las condiciones en las cuales Pablo se encontraba, porque las cárceles romanas eran unas cárceles bastante crueles, con una estructura diseñada para que el preso sufriera de manera pero muy grave. Normalmente a Pablo le ponían en la última posición, y esto implicaba que el hedor que había en ese lugar era realmente fétido. No había luz natural y era constantemente maltratado. Sin embargo, al estar en la capital del imperio, las cárceles eran un poco menos gravosas, por lo tanto se puede intuir que Pablo probablemente tenía unas condiciones un poco menos duras de las que había estado acostumbrado. Sin embargo, está completamente preso, es decir, no tiene libertad alguna. Cuando Pablo escribe, ciertamente no está en las mejores condiciones, probablemente había estado peor, pero no se encuentra en libertad, y ese ya es un aspecto a tomar en cuenta en conjunto con Timoteo. ¿Y por qué está preso Pablo junto a su discípulo? Pues precisamente está preso porque las autoridades romanas le acusan de instigar a la revolución contra el imperio. En realidad Pablo lo que hacía era predicar el evangelio,
Pero hay que recordar que los celotas estaban íntimamente relacionados con los cristianos, diciendo que los celotas se constituían en enemigos del imperio. Los cristianos de alguna manera iban heredando esa condición y en realidad se encontraban en una situación jurídica bastante delicada, en tanto que el imperio les perseguía de manera frontal, aunque hasta este momento no había sido aún proscrito el cristianismo en su totalidad, pero sí que había ya una muy severa persecución de la cual el mismo Pablo había sido partícipe alguna vez. Hay que recordar que Pablo era un ciudadano romano, lo cual le daba el privilegio de ser juzgado en la mismísima capital del imperio. Ahora, ¿qué pasaba con la ciudad donde estaban los filipenses? ¿Dónde estaba esta iglesia? Pues bien, resulta que la iglesia de Filipos había sido fundada aproximadamente en el año 50 después de Cristo por el mismísimo Pablo. Es decir, Pablo era el fundador de esta iglesia, hacía muy poco tiempo que la había fundado, porque luego él cae preso y es llevado precisamente a Roma. La ciudad de Filipos se encuentra enclavada en Macedonia, en la parte norte de Grecia, en Europa. De hecho, la iglesia de Filipos es la primera iglesia cristiana que se va a fundar en Europa. Y esto va a tener una relevancia muy grande, porque hasta este momento el cristianismo se había quedado justamente en la zona del mundo en la cual Jesús había tenido un actuar y que tenía vínculos culturales junto con los judíos. Pero el evangelio entonces ha corrido ya hacia Europa y precisamente se va a asentar en Macedonia, donde se encontraba una gran cantidad de elementos culturales, educativos, científicos, que le daban una trascendencia de mayor importancia. De hecho, se considera que la iglesia de Filipos era una iglesia altamente culta, una iglesia de gente muy estudiada, precisamente porque la zona del norte de Grecia, la zona macedónica, se caracterizaba por tener un sistema educativo muy profundo. De hecho, tenían universidades y lo que es más, nos vamos a encontrar con que Macedonia tenía una de las mejores escuelas de medicina de todo el planeta. De hecho, es esa escuela de medicina en la cual se formó Lucas, el doctor Lucas, autor del libro de los Hechos y del Evangelio homónimo, que había tenido también una íntima relación con el apóstol Pablo en su predicar del Evangelio. Y la iglesia de Filipos tenía una característica muy interesante más, y es que se trataba de una iglesia que gozaba de una reputación intachable, de ser unos cristianos de ejemplar comportamiento. Y esto va a ser muy importante de comprender porque luego el apóstol Pablo va a saludarlos de una manera muy afectuosa, de una manera muy elogiante, producto precisamente de esa buena actitud que los filipenses exhibían de manera permanente. Ahora, ¿cuál es el contexto político de toda la situación de la escritura de esta carta? Nos vamos a encontrar con que Filipos se encuentra precisamente bajo el dominio del Imperio Romano, es decir, la ciudad de Filipos no es libre ni mucho menos, está bajo el dominio del imperio. Ahora, la iglesia cristiana está siendo perseguida meticulosamente por el emperador Nerón. La tiene justamente a la vista todo el tiempo y promueve la persecución hacia la iglesia de Cristo. Precisamente porque Nerón había empezado a gobernar muy jovencito, era apenas un adolescente cuando hereda el título de emperador, y su madre es quien va a gobernar a través de él. Pero Nerón se encuentra permanentemente acosado por conspiraciones, por sospechas de golpes de estado y porque le quieren matar, precisamente porque tenía un carácter desaforado, tenía una forma de gobernar muy poco ortodoxa y porque él personalmente no era un personaje popular.
Entonces él veía conspiraciones en todas partes y buscaba siempre a quién culpar por la inestabilidad política del imperio. Tal es el caso que en determinado momento va a mandar a ejecutar a su madre. Agripina la menor va a ser asesinada por orden del emperador Nerón, quien era su hijo biológico, porque la está acusando de conspirar para asesinarle. Y la acusación en algunos textos históricos data que Agripina supuestamente se había coludido con la iglesia cristiana para asesinar al emperador. Y es por eso que tras el asesinato de su madre, Nerón se dedica a la persecución consistente de la iglesia cristiana, haciéndolo de manera institucional, haciéndolo de manera realmente legal, por decretos desde el mismo palacio imperial. Pero es que además la situación se vuelve más tensa porque resulta que en Roma se le estaba saliendo de control el imperio y es preciso que él busque un enemigo común. Siempre es necesario dentro de la teoría política, cuando se está perdiendo popularidad, buscar a alguien que es nuestro enemigo común, alguien a quien echarle la culpa de todos los males, a quien acusar y a quien decir de este es la culpa de todo lo malo que nos pasa, porque así el pueblo olvida lo mal que el gobernante está haciendo y se dedica a odiar a ese enemigo común que probablemente ni siquiera tiene algo que ver. Y los escogidos para ser esa figura del enemigo es la iglesia cristiana. Nerón entonces incendia Roma, incendia la ciudad y culpa a los cristianos, lo cual le va a servir para generar una persecución producto del repudio que había logrado engendrar en el pueblo romano. Esa situación entonces va a ser por demás compleja. Ser cristiano en ese momento era realmente difícil. De hecho, ser cristiano era delito y se penaba con la muerte. En ese contexto entonces nos vamos a encontrar que la iglesia de Filipos está viendo el evangelio. ¿Para qué escribe la carta? Bueno, pues resulta que la iglesia de los filipenses había enviado una ofrenda a Pablo para aliviar su situación de cárcel, para darle una calidad de vida probablemente un poco más digna y para hacerle saber que estaban orando por él, que tenía un soporte espiritual fuerte. La carta tiene un profundo sentido doctrinal, le va a dar un contenido de refuerzo muy grande hacia las actitudes que debemos observar como cristianos. Y esta está dirigida a una iglesia madura, una iglesia que ha madurado, que ya tiene una estructura, que ya está reproduciéndose, pero que por supuesto tiene problemas comunes de este tipo de iglesias. Por eso es que yo digo que la carta de los filipenses es muy apropiada para las iglesias modernas, porque muchas de nuestras iglesias compartimos los mismos problemas con la iglesia de Filipos. Y no porque nosotros seamos súper maduros y no porque tengamos un carácter intachable, sino porque ciertamente muchas de las cosas que ahí se narran, pues creo que nos ha pasado a todos en nuestras iglesias alguna vez en ese caminar hacia la maduración congregacional en la cual todos nos debemos encontrar. Dicho eso, entonces, me gustaría que vayamos al libro de Filipenses, por fin a iniciar la lectura del libro, al capítulo 1, versículo 1, que pues inicia justamente con la salutación del apóstol Pablo hacia los destinatarios. Pablo y Timoteo, inicia la carta, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjense que es bien interesante porque Pablo se dedica a presentarse en calidad de siervo de Jesucristo. A Pablo nada le costaba presentarse como Pablo el apóstol o como Pablo el fundador de esa iglesia. No, se presenta como el siervo de Jesucristo, porque Pablo tiene clarísimo que los cristianos estamos de paso en el mundo y en las iglesias.
y que ninguno debería sentirse dueño de la iglesia y que ninguno debería sentirse que es importante en la iglesia. Pablo se presenta como un siervo más, a pesar de que era el fundador nada más y nada menos de esta iglesia. Y continúa a todos los santos en Cristo Jesús. Es muy interesante porque Pablo va a referirse a los hermanos de Filipo como santos en Cristo. Y no porque fueran santos porque no cometían pecado, que por supuesto que lo cometían, sino porque la frase va completa, santos en Cristo Jesús, porque han sido justificados por Cristo. Pablo reconoce el carácter de cristianos que tiene esa iglesia y por tanto entonces va a saludarlos como tal. Y agrega que además están los obispos y diáconos. Eso quiere decir que los bien portados no eran los obispos y diáconos, sino que era toda la congregación. ¿Por qué Pablo hace esa distinción de los santos, los obispos y los diáconos? Para que no se creyera que la carta iba dirigida al liderazgo de la iglesia, no. La carta iba dirigida a la totalidad de esa iglesia que evidentemente Pablo amaba muchísimo. Gracia y paz a vosotros, hace una salutación bastante judía, muy propia de una región del mundo que realmente no le correspondía. Recordemos que Pablo es romano y que los filipenses son macedonios, es decir, griegos del norte. Por lo tanto, esta salutación parece un poco alejada, digamos, de la tradición cultural, más no de la tradición cristiana, porque ciertamente los cristianos de la época habían adoptado muchísimas de las figuras socioculturales del cristianismo primitivo en Jerusalén. Por lo tanto, el judaísmo se veía reflejado en algunos detalles, y este es un claro ejemplo de eso. Cuando dice gracia y paz, está haciendo un saludo meramente judío. ¿Y de quién viene la gracia y la paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo en realidad está refiriéndole a los filipenses un saludo de verdadera bendición. ¿Y por qué Pablo lo hacía de esa manera? Porque es que había mucha gratitud en su corazón. Piensen como Pablo, no el hombre espiritual, ¿verdad? El apóstol, no. Piensen como Pablo, el que estaba preso, el que estaba pasando una situación durísima. Recibe una ofrenda, es que está agradecido, está feliz, porque le han solventado bastante de sus necesidades. Pablo entonces saluda de esa manera tan efusiva, precisamente porque había agradecimiento, había gozo en su corazón. Y eso explica el por qué se dice que esta es una de esas cartas felices. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fíjense que es muy interesante, y aquí vamos a separar varias cosas. En primer lugar, es evidente que Pablo se mantenía en permanente comunicación con el Señor. Porque cuando dice que siempre se acuerda de ellos y que siempre pide por ellos, en realidad lo que está hablando es que hay una permanencia en la relación con el Señor. Y desde luego que eso sería como muy natural en Pablo. Pero ¿por qué se los dice? Precisamente porque esta iglesia tenía la característica de mantener un momento de oración permanente con Dios. Esa es la única manera en la cual se podría explicar cuál es esa insistencia de Pablo de mencionarles que está orando por ellos. Y precisamente un segundo punto que me gustaría destacar es que siempre los tiene en mente. ¿Y por qué motivo los tiene en mente? Precisamente porque era la iglesia que recién había fundado. Es decir, Pablo tiene en la cabeza que es una iglesia que está madurando extremadamente rápido y que hizo muy bien su trabajo. Es que Pablo parece que está muy orgulloso de lo que pasó en Filipos en realidad. Y un tercer elemento que me encantaría que pongamos como foco de atención es que dice que cuando ora, ruega por ellos con gozo. Es decir, hay un gozo interno en Pablo de saber que es una iglesia que está funcionando de buena manera. Pablo entonces va a experimentar ese gozo del Señor producto de que su trabajo como evangelista ha sido verdaderamente apreciado y está rindiendo grandes frutos. ¿Y por qué ora?
ora por la comunión en el Evangelio de la iglesia de Filipos. Fíjese que es bien interesante porque es que cuando dice que hay una comunión en el Evangelio, quiere decir que hay una comunidad de cristianos. Hay intereses comunes, eso significa comunión, común, unión, intereses comunes, intereses que les unen, objetivos que les unen, una misión que les une. ¿Y cuál es esa misión? Es la misión de predicar el Evangelio, precisamente. Quiere decir entonces que Pablo está entendiendo a la iglesia de Filipos como una comunidad que está dedicada precisamente a predicar el Evangelio, a multiplicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y desde cuándo? Desde el primer día hasta hoy. Quiere decir que estos señores de Filipos habían dejado en la retina de Pablo una muestra grande de disposición a continuar con la misión que él mismo les había enseñado. Estando persuadido de esto, es decir, estoy convencido de esto. Pablo dice, yo no tengo ni la menor duda de que es así. Estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense que es bien interesante porque Pablo, a pesar de que está ensalzando a la iglesia, a pesar de que está dando unas cualidades muy interesantes de la iglesia de Filipos, reconoce que no es una iglesia perfecta, ni mucho menos. Reconoce que hay problemas, reconoce que hay necesidades, reconoce que hay una serie de cosas que probablemente no estén bien. Pero también reconoce que es una iglesia que está siendo perfeccionada a través del tiempo. Es decir, aquel que empezó la buena obra, aquel es Jesucristo, por supuesto, a través del Santo Espíritu va a ir perfeccionando esa obra. Y esto aplica para nuestras iglesias modernas y esto aplica para nuestras vidas. Es que ninguno de nosotros es santo, ni está cerca de serlo. Somos personas que tienen muchos defectos. Pero aquel que empezó la obra en nosotros, aquel al cual le pedimos que entrara en nuestro corazón, aquel al cual le pedimos que nos salvara, va a ir haciendo la obra paulatinamente en nuestras vidas hasta perfeccionarnos el día en el que Cristo venga por segunda vez. Y eso que no sabemos cuándo será. Y eso que probablemente ya ni siquiera estemos vivos cuando eso pase. Pero el Señor nos va a estar perfeccionando para su gloria. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza como cristianos? Así como la iglesia de Filipos no era perfecta, pero estaba siendo perfeccionada permanentemente. Y continúa Pablo, como es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Es que Pablo de verdad los quiere, mucho los quiere. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois practicantes conmigo de la gracia. Es que Pablo los sentía ahí. Pablo parecía estar prendado de la iglesia de Filipos y sentir la fortaleza de la iglesia. Fíjese, les dice que está en prisiones. Y dice que va a hacer la defensa y confirmación del Evangelio, pero que no lo está haciendo solo. Pablo sabe perfectamente que no está solo en esta labor. Pablo sabe que tiene a toda una iglesia respaldándolo. Y es ese respaldo de masa, ese respaldo de grupo, ese respaldo que solo nuestro Señor puede darnos a través de la comunidad de fe llamada iglesia. Solamente ese respaldo es el que nos puede dar fuerza para continuar con la misión que el Señor nos ha encomendado. Y Pablo, que es el siervo del Señor, que es el predicador profuso, que es el que convierte masas, que es el que funda iglesias, ese Pablo ha comprendido que su fuerza está en la comunidad del Evangelio. Por lo tanto, aquel cristiano que no cuenta con el amor, el respaldo de una iglesia, es un cristiano que simplemente no está viviendo la experiencia completa.
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, Pablo sabe que esa es la iglesia que le va a dar todo el respaldo, y no necesariamente el económico, que de hecho es importante. Pablo sabe que esta iglesia es la que está orando por él, la que le soporta en oración, la que le está honrando con el cumplimiento de la misión que Jesucristo les encomendó y que se empezó a cumplir a través del mismísimo Pablo. El apóstol del Señor entonces sabe que esta es la iglesia que le da fortaleza y por eso ama a la iglesia. Podemos ver a un Pablo que no está separado de la congregación a pesar de que físicamente lo está, pero no de corazón. Quiere decir entonces que la iglesia no es el templo, porque Pablo no está en el templo. Pablo está alejado. De hecho, Pablo está en otra ciudad. No ve a ninguno de ellos. Pero Pablo sigue siendo parte de esa congregación en su corazón. Y esa es la parte verdaderamente importante. Cuando se pertenece a la iglesia de Cristo, de corazón con amor entrañable en nuestro Señor, y se encuentra la fortaleza que solamente el Señor puede dar. Y esto pido en oración continua, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Recordemos que esta era una ciudad que estaba llena de ciencia y de gente estudiada. Entonces Pablo les recuerda que hay que seguirse instruyendo. Pablo era enemigo de la mediocridad académica. Pablo buscaba permanentemente que el cristiano se vaya formando y vaya entendiendo más. ¿Y para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, el testimonio que pide Pablo de ellos es un testimonio importante, es un testimonio necesario, porque esa irreprensibilidad es la que va a hacer que ellos verdaderamente puedan ser efectivos en la predicación de la palabra. ¿Y qué es lo que pide él? Pide frutos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta es una iglesia que pinta muy bien, es una iglesia que parece que está llena del Espíritu, que está cumpliendo con la encomienda de Cristo y que está dando frutos para la gloria del Señor. Seguramente entonces vamos a poder aprender muchísimo de esta iglesia como modelo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que nos regale una muy buena semana llena del estudio de la palabra del Señor.